Mi factor de riesgo, son 5 grupos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Grupo 1, idiopático, ¿qué más? Los bien establecidos, los que sí o sí se relacionan. Idiopáticos, paragenopatías, VIH, esquistosomiasis, algunas cardiopatías congénitas. El grupo 2, todas las causas de falla cardíaca izquierda, todo lo que le pasa al corazón izquierdo. El grupo 3, todas las que son hipoxémicas, ¿no? Grupo 4, no, la que hemos hablado ahorita. El tromboembolismo pulmonar, el grupo 4. Recuerden que el tromboembolismo pulmonar te va a dar hipertensión pulmonar y cor agudo, hipertensión aguda y cor agudo. Y la hipertensión pulmonar te va a dar TEP. Entonces, ambos viven juntos. Entonces, yo estoy obligada, de hecho, en la hipertensión pulmonar severa le tengo que dar trombo. Porque voy a hacer TEP como mi fisiopatología. Grupo 5, los misceláneos, los que raramente se pueden relacionar, por ejemplo, las hemolíticas, algunas otras enfermedades. Ahí está, muy bien. No logra. O sea, él va a ganar más en su vida, ¿no? Ojo, otra cosa que también tienen que saber. No gana más el mejor alumno. Gana más el que sabe utilizar mejor su inteligencia aplicada a la sociedad. Quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros somos, yo me acuerdo que cuando era alumna, tenía unos compañeros que eran borrachos, era malísimo, todos los días tenían borrachos. Pero ahora son exitosas en ¿no? Igual pasa con los del colegio, los que son primer puesto en el colegio no siempre son los mejores, pero ojo que sí nos va bien, obvio que se nos va bien y muy bien, pero ahí tienen que ustedes aplicar tienen que perder el miedo a querer hacerlas, pero a veces por temor, ay no, ¿qué va a decir la gente? Ay, qué tal cosita, no existe eso, para el empresario no existe eso, ¿no? Ya. Además tienen que ahorrar el 10%. Tienen que ahorrar el 10% de todas las propinitas que les dan, de cuando ganen, ¿no? El 10%, para que lo puedan reinvertir, ¿no es cierto? Si están desmotivados, ¿qué libros van a leer? A ver, ¿qué leemos? En hipertensión pulmonar, este tema también es importante, porque a pesar de que tenemos al paciente desaturando 60, 70, hoy día vino una paciente a la consulta y dijo, ella satura 70, así es vida normal. Y está bien, sí, es sana, pero ella tenía cor pulmonar. Una cosa es que se adapte, y una cosa es que realmente sea fisiológico normal. Entonces, obvio que ya está adaptada, pero vive en mala calidad de vida, ¿no? Y a ese cuerpo pulmonar le van a echar una gotita de algo de descompensación para que sea catastrófica, ¿sí? Su evolución. Hasta ese momento lo toleré. La hipertensión pulmonar es infradiagnosticada. Si nosotros desaturamos, tenemos los factores de riesgo, hay que hacer ecocardiograma, por lo menos como un screening. Y según el screening lo vamos a llevar al cateterismo derecho. Entonces, es una enfermedad crónica que se caracteriza porque va a haber aumento de la resistencia a nivel de la arteria pulmonar. Y eso, además, va a cambiar y remodelar la función del ventrículo derecho. Todo lo que le va a pasar a la arteria pulmonar va a repercutir en el ventrículo derecho. Y a la larga, probablemente vaya a hacer una falla cardíaca mixta. La nueva guía dice la presión de arteria pulmonar media mayor a 20. Mayor a 20, ya no hay duda. A nivel mundial tenemos muchas causas de enfermedades, por ejemplo las del tejido conectivo, las idiopáticas, la hipertensión pulmonar asociada a otras cardiopatías, etcétera, ¿no? Los grandes grupos, ¿no? Los grandes grupos, un gran grupo puede ser secundario a otras enfermedades. Este cuadrito sí lo tienen que conocer, porque es la clasificación de la hipertensión de arteria pulmonar.
Puede ser precapilar, postcapilar, pre y postcapilar y del ejercicio. ¿Por qué es necesario esta disquisición? Porque el pronóstico varía, el tratamiento puede variar. Por ejemplo, los precapilares generalmente son los del grupo 1. Los postcapilares o las mixtas son los que van a tener falla cardíaca asociada. Entonces, todos van a tener presión de arteria pulmonar media mayor a 20, la que no se clasifica, la que hacemos nosotros, la hipertensión pulmonar. La precapilar tiene la presión de arteria pulmonar mayor a 20, tiene la presión en cuña de la arteria pulmonar menos de 15 y la resistencia vascular periférica mayor a 2. ¿Quién me dice esto? Mi presión en cuña, todo, el ecocardiograma. Y el cateterismo derecho es el que me va a definir bien cuál es el valor. Quiere decir que sin cateterismo derecho yo no podría definir si es precapilar o postcapilar. Por eso han visto los informes de los cardiólogos. Alta probabilidad de hipertensión pulmonar, presión media, 85 más menos 10. Porque es una ecuación que ellos sacan, ellos no miden. A través de la velocidad de flujo, hay una ecuación que saca la máquina que el cardiólogo mide este parámetro, la ecuación es. Me puede medir un cardiólogo 20, otro cardiólogo 25, otro cardiólogo 30 y bajo a nivel de mar y puede ser menos. Por eso existe la hipertensión de la altura. Entonces, si nosotros hacemos solo ecocardiograma, no podría hacer esa disquisición. Tiene que ser con cateterismo derecho. La postcapilar va a ser presión de arteria pulmonar media mayor a 20, presión en cuña de la arteria pulmonar mayor a 15 y la resistencia vascular menor a 2. ¿Por qué sirve la presión en cuña de la arteria pulmonar? Porque un criterio, cuando la presión en cuña de la arteria pulmonar está muy alta, el paciente va a tener falla cardíaca además. Y por ejemplo, cuando nosotros hablamos de distrés respiratorio del adulto, tiene que ser la presión en cuña menos de 20, presión en cuña de arteria pulmonar normal, para que nosotros digamos, el corazón no tiene la culpa de que el pulmón esté blanco. ¿Se acuerdan que el distrés es la máxima expresión de la insuficiencia respiratoria y es un pulmón blanco? Ahí te tienes que echar a buscar. ¿Será cardiológico? ¿Será netamente respiratorio? ¿Será colagenopatía? No sabemos. Ahí para eso sirve la presión en cuña de arteria pulmonar, para saber si el corazón tiene culpa de esa congestión. Entonces la postcapilar es cuando tiene la presión en cuña de arteria pulmonar alta, pero la resistencia baja. La pre y postcapilar tiene todo alto. Pero ojo, si yo tengo presión de arteria pulmonar en cuña y resistencia menos, es la no clasificada. La guía también habla de la no clasificada. A cualquiera de los dos grupos puede pertenecer. La del ejercicio es importante, porque si yo tengo una prueba del ejercicio positivo, este paciente probablemente no llegue a ser deportista de alto rendimiento o no puede subir a grandes alturas. Eso es importante tomar en cuenta. La del grupo 1. Los pacientes del grupo 1. Generalmente está ahí la idiopática, que pueden ser respondedores y no respondedores, que ahorita lo vamos a ver. Las hereditarias, asociadas a drogas, asociadas a enfermedades del tejido conectivo, VIH, hipertensión portal, enfermedad cardíaca congénita, esquistosomiasis, la del recién nacido y las enfermedades venosas cardíacas. Entonces, la del grupo 1 es la que sí se relaciona con hipertensión. No hay duda de que en algún grado de afectación de estas enfermedades vamos a poder hacer hipertensión de arteria pulmonar. No es 100%, pero probablemente alta probabilidad de que sí hagamos. El grupo 2 son las enfermedades de corazón izquierdo, generalmente. Ya lo dijeron, el grupo 3, todas las respiratorias que van a producir hipoxemia crónica, hipoxia, hipertensión de arteria pulmonar, cor pulmonar. Todos los pacientes se van a morir si nosotros no cortamos esa cadena de la hipoxemia. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento del grupo 3? El oxígeno, para evitar la ruta de toda esa hipertensión. La hipertensión asociada a obstrucción de la arteria pulmonar, que es el TEP, que ya lo vimos, y el grupo misceláneo, que puede estar relacionado como no, pero si se describe, que lo tenemos que tener también en cuenta. Y ahí yo puedo valorar en el infante, en el niño y en el adulto. Sin embargo, esta es la clasificación que tienen que manejar ustedes. Esto es para conocimiento general, que incluso obvio desde recién nacido yo tengo. Por ejemplo, la displasia broncopulmonar a la larga, como es una fibrosis de recién nacido, va a remodelar más rápido la arteria, entonces me puede llegar a producir, ¿no? Los pacientes. Y
Y en el grupo 1 de los hereditarios y de los idiopáticos, los hereditarios tienen alta carga genética, de mal pronóstico. La mortalidad es a 2 a 4 años, igual que en la fibrosis pulmonar idiopática. No responden muy bien al tratamiento, tienen alta mortalidad, alta carga de transmisión dominante. Y los idiopáticos, algunos genes ya bien identificados. El consumo de drogas, ya habíamos dicho, ¿no? Sobre todo los anticonceptivos, los energizantes, ¿no? Mezclar Red Bull con Coca-Cola, mezclar Red Bull con trago, con energizantes, tiene alto riesgo de mortalidad. De repente los borrachitos no se aspiran, no se mueren por aspiración, de repente se mueren por hipertensión, falla cardíaca derecha, aguda y súbita, ¿no? No sabemos cuánto por ciento hará y cuánto por ciento se morirá, ¿no? Los anabólicos, los chicos que quieren tener punch, las chicas, ¿no? Entonces el exceso de uso de anabólicos también se va a relacionar. Sí tenemos algunos fisioculturistas que tienen hipertensión. Dejan el anabólico, bajan a nivel de mar y más o menos van llegando a compensarse, ¿no? Metanfetaminas, cocaína, leflunomida, ¿no? Pueden producir. Entonces, la hipertensión pulmonar, yo identifico mis factores de riesgo. Todos esos factores de riesgo van a producir injuria a nivel de la íntima de la arteria pulmonar. Eso va a producir un desbalance de mediadores de vasoconstricción y vasodilatación, aumenta la endotelina, aumenta el clombuxano, aumenta la serotonina. Y si nosotros tenemos el aumento de la vía de la endotelina, le doy un antagonista de la endotelina. Si tengo identificado la prostaciclina disminuida, le doy un agonista de la prostaciclina, ¿no? Entonces, para eso me sirve un poco analizar cuál es el mediador inflamatorio que puede estar afectado. Va a producir una proliferación, una vasoconstricción y proliferación de la arteria que ya está proliferada. Probablemente ya no regresa a la normalidad. Remodelado vascular progresivo, ¿no? Y a la larga, trombosis también, ¿no? Y va a ser un ciclo vicioso con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa en esta alteración? Hiperplasia de la media, proliferación de la íntima, lesiones plexiformes, de repente algunas, incluso neovascularización, hipertensión, va a haber disminución del calibre del flujo sanguíneo, más resistencia vascular, mayor disfunción del ventrículo derecho, porque va a trabajar contra una presión. El ventrículo derecho no trabaja con presiones, ya les había dicho 6, 8, máximo 10 milímetros de mercurio, 6, 8, 5 de presión del ventrículo derecho en sí, ¿cierto? Yo puedo activar la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico o la vía de la prostaciclina. Entonces, el ventrículo derecho va a responder a un aumento de la resistencia ventricular mediante incremento de las presiones, pero es un incremento crónico. Entonces, el ventrículo derecho se va a dilatar y se va a hipertrofiar, ¿no? Entonces, va a producir el llamado cor pulmonar. Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar crónica, la remodelación progresiva del ventrículo derecho para que se pueda adaptar ya no es reversible a la larga. Entonces, va a aumentar la resistencia vascular, el aumento del flujo y aumento de la presión venosa, ¿no es cierto? Entonces, todo esto debido a esta alteración anatómica ya establecida en la arteria pulmonar. Entonces, el flujo de sangre, que debería ser normal, va disminuyendo y va a haber éstasis. Y al haber éstasis, se van a formar trombos y coágulos. Si yo no tengo sangre, probablemente la disnea y la hipoxemia aumente a causa de la disminución del flujo sanguíneo a través de la arteria pulmonar. Entonces, este paciente que tiene hipertensión de arteria pulmonar, ¿qué va a tener? ¿Qué síntomas tendría mi paciente? Disnea, sobre todo de esfuerzo, porque es progresiva, ¿no? Progresiva, no es súbita, ¿no? Pero viene por disnea. Yo hago ejercicio y me canso. Entonces yo le hago espirometría, le hago radiografía, y ahí tengo que ver el cono de la pulmonar de una manera indirecta o no, y si es joven, de repente tiene mucha disnea, lo mando al cardiólogo. Sí o sí. Sí o sí lo tiene que ver también el cardiólogo, ¿no? ¿Qué más? Le puedo hacer tomografía y ahí medir el grosor de la arteria pulmonar, etcétera, ¿no? Un mensajero, ¿no?
¿Qué más? Fatiga y agotamiento, ¿no? Porque va a haber mayor requerimiento. Cuando nosotros hacemos ejercicio, mayor requerimientos de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Qué más? Palpitaciones, puede haber hemoptisis si tengo una hipertensión severa, también es causa de hemoptisis, y todo lo que tiene que ver con el cor pulmonar. Edemas, ascitis, incrustación, si ya tengo mucho cor pulmonar, ¿cierto? No durante el ejercicio, puedo tener ronquera cuando comprimo, el nervio laríngeo recurrente, falta de aire, y este paciente que no puede comprimirse hacia adelante y no puede, o sea, ese cambio de compresión de tórax y regresar le produce una inestabilidad, ¿no? Vemos estos. Entonces, a mi paciente que tiene factor de riesgo, le voy a hacer una buena exploración física. Un EKG, puedo pedir biomarcadores de infuria cardíaca, tengo que saturarlo, tengo que ver a qué grupo podría pertenecer, grupo 1, grupo 2, grupo 3, para valorar mi enfermedad subyacente. Será netamente pulmonar y hago el diagnóstico. EPOC, recuerden que el EPOC, la ruta del EPOC es hipoxemia, hipertensión pulmonar y cor. A diferencia del asma. Pero cuando el asma remodela, o la fibrosis o la bronquiectasia, también me va a dar hipoxemia SAOS, ¿no? Me va a dar hipoxemia crónica. Por lo tanto, tengo que hacer mi evaluación de mi función pulmonar con pruebas de función pulmonar, haga radiografía, tomografía, el PET, etcétera, y puedo identificar o no mi causa, ¿no? O, por el otro lado, valorar netamente la enfermedad cardíaca que puedo tener, porque la mayor cantidad de mis pacientes son secundarios. La hipertensión pulmonar generalmente es secundaria a otra enfermedad, ya sea del grupo 1, las más frecuentes, y mucho más frecuentes las del grupo 2, del cardiológico, ¿no es cierto? Entonces, mi paciente que tiene alta sospecha va a ir al cateterismo cardíaco derecho, sí o sí, si yo quiero valorar bien el pronóstico de mi paciente. Eso se hace en las unidades de hemodinámica. Pero no solamente voy a valorar el cateterismo derecho, también voy a valorar la función del ventrículo derecho, el remodelado que existe en el ventrículo derecho y cuánto afecta ese desplazamiento del septum, hay un bloqueo de rama completa del ventrículo derecho, cuánto va a afectar en la función del ventrículo izquierdo, y tengo que valorar. Eso no necesito que lo aprendan. Entonces, en el EKG yo puedo ver la P pulmonar en el D2 largo. Recuerdan que la P se valora mejor en la derivada 2 y tengo más de casi 3 cuadraditos de alto, ¿no es cierto? Yo puedo sospechar en la derivada 2. Desviación del eje a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueo completo o incompleto de rama derecha, etcétera, etcétera. Puede hacerme sospechar. También me puede hacer sospechar las imágenes. En la radiografía, abombamiento del cono de la pulmonar en el lado izquierdo, y mucho mejor si mido el grosor del tronco de la arteria pulmonar, que no debe pasar de 30. Y si no tengo reglita o no sé cómo medir en la tomografía, no tiene que ser más ancho del cuerpo ni de la aorta torácica, ¿no? Entonces, de una manera indirecta, yo puedo llegar a medir y decir, sí, sospecha de hipertensión, porque no es un diagnóstico concluyente, ¿no? Para eso va a la ecocardiograma y también al cateterismo derecho. Recuerden que es mejor hacer una ecocardiograma transesofágica, mucho mejor que la transtorácica, ¿no? El cono de la pulmonar. Y a veces la arteria pulmonar bien dilatada. Ojo, que a veces se ve solo redondito y parece un tumor, parece una lesión, una neoplasia para aliviar, pero es a veces el cono de la pulmonar. Y crecimiento del ventrículo derecho en el caso de que tengamos hipertensión. Todas las pruebas de función pulmonar, para ver si no hay EPOC, para ver si no hay alteraciones de la difusión, para ver si no hay SAOS, tengo que buscar. Ojo que cuando tengo una hipertensión de arteria pulmonar, tengo que hacerle todas las pruebas para ver en qué grupo lo encasillo. Aún sea colágenopatía, no me voy a quedar tranquilo, porque puede haber colágenopatía y EPOC, o puede haber otras enfermedades.
Entonces mi algoritmo de evaluación sigue siendo el mismo. Y acá yo tengo que ver, lo vamos a ver acá. Entonces acá. Es importante valorar también el riesgo. Si yo tengo bajo riesgo o riesgo alto, ¿por qué? Porque esto me va a cambiar mi pronóstico y mi mortalidad. Entonces, si yo no tengo signos de falla cardíaca, no progresa mi enfermedad, nunca tuve síncope, la clase funcional de la OMS, de la disnea 1-2, prueba de caminata de 6 minutos mayor a 440 metros, puedo caminar, me hacen una valoración ecocardiográfica, mis biomarcadores están normales, mi ecografía todavía, mi ecocardiograma también está bien, la resonancia, puedo utilizar la hemodinamia. Yo puedo valorar que mi paciente es un bajo riesgo de mortalidad a 1 año. Sin embargo, si mi paciente tiene cor pulmonar, ya aumentan los síntomas progresivamente, tiene síncopes, ya tiene disnea de reposo. Miren la caminata menos de 165 metros, camina 1,5 cuadras y ya no puede caminar más. Los abuelitos caminan, se paran, caminan, se paran, caminan, se paran, ¿no es cierto? Tiene cambios y remodelación cardiológica incluso con biomarcadores establecidos, igualito que en el TEP, mal pronóstico y mayor riesgo de mortalidad. Los del grupo 1, si bien es cierto, son raros, los más comunes son del grupo 2 y del grupo 3. El tratamiento va a estar dirigido netamente a la enfermedad de fondo, ¿no? A la enfermedad de fondo. Pero sin embargo, si yo tengo hipertensión severa, en el grupo que tiene severo, sí se pueden utilizar algunos tratamientos antihipertensivos. Incluso puedo hacerle hasta el trasplante pulmonar, ¿no es cierto? Optimizar dentro de la causa de fondo. Además, yo tengo que hacerle, para ver si los pacientes son respondedores o no. Entonces le voy a hacer la prueba de la vasodilatación en los pacientes, sobre todo del grupo 1. Entonces le hago el cateterismo derecho, le puedo dar óxido nítrico, epoprostenol, adenosina, vasodilatadores, y si disminuye 10 milímetros de mercurio, digamos tenía hipertensión 50 y con esta prueba de vasopresores sale 40, sale positivo. A ese paciente le doy calcio antagonistas. A los respondedores le puedo dar calcio antagonistas a dosis más altas de lo normal, bajo estos protocolos. Entonces, yo le puedo dar calcio antagonistas, amlodipino. ¿Cuál es la dosis de amlodipino para hipertensión? Puede ser 5 cada día o 5 cada 12. Miren que para la hipertensión de arteria pulmonar puedo llegar a 30. O sea, las dosis son más altas. El paciente se va a sincopar. Va a hacer lipotimias porque se para bruscamente y porque usan dosis muy altas de calcio antagonistas. Incluso los vasodilatadores, cuando les damos vasodilatadores al paciente, sildenafil, betaladafilo, a veces les damos dosis más altas y el abuelito se desvanece y hace más síncopes. También puede ser efecto del tratamiento que le estamos dando. Los calcioantagonistas como el amlodipino, diltiazem, pelodipino y nifedipino están probados siempre y cuando tengan los test de vasoreactividad positivos. Los antagonistas de los receptores de la endotelina, si yo activo la vía de la endotelina, le doy un antagonista de la endotelina, ambrisentan, bosentan, macitetan. Entonces ahí te puedo dar el paciente. Inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sildenafil, betaladafilo, que son los más baratos, los más accesibles, lo que tenemos en el mercado, y podemos utilizar a dosis altas. Los análogos de la prostacyclina, el Verapros, el trepostinib, podemos utilizarlo. Los agonistas de los receptores de la prostacyclina, Selexipap, no viene a Perú. El Riociguat tampoco no viene. Los análogos de la prostacyclina sí vienen, el Iliopros y el trepostinib. De hecho, las guías dicen sí le podemos dar los análogos de la prostacyclina y los antagonistas de la endotelina, que tienen mejor evidencia a dosis altas.
pero como nosotros no tenemos, solamente les damos sildenafil a todos los pacientes, ¿no? Paradafil o sildenafil. Por ejemplo, hay unos medicamentos que se utilizan inhalados, los inhalados, ¿no? Entonces hay gente o que tiene subcutáneo o de perfusión continua, entonces hay bomba de infusión de los medicamentos para la hipertensión de arteria pulmonar. No necesito que lo sepan todos, pero sí necesito los grupos, por lo menos los calcioantagonistas, porque solamente necesito por lo menos un ejemplo de cada uno para que lo tengan como... A veces vienen los turistas. Doctora, yo uso Iliopros. Vamos a buscar, ¿qué será el Iliopros? ¿No? O sea, por lo menos para que lo tengan. Y no necesitamos otro. Y luego utilizamos los scores de riesgo de más mortalidad también en los pacientes. Ahí entra el test de caminata de los 6 minutos. A mí me encanta el test de caminata de 6 minutos porque es una prueba que nos permite, es tan fácil de utilizar, es solo hacerle caminar 6 minutos al paciente y medir parámetros basales, parámetros terminando la prueba y 1 minuto posterior. Y nos permite valorar mucho el intercambio gaseoso. Es una prueba subóptima de rendimiento, pero sí nos permite... Yo a mis pacientes les hago caminar cuando no entiendo alguna cosa. Y de ahí, recién si desatura, me echo a buscar. Hago la tomografía, la difusión, todo, porque hay gente que dice, sí, me agito, a ver, demuéstralo. Entonces, señor, baje 2 gradas, baje 2 pisos, suba 2 pisos, baje, y ahí veamos si desatura. Porque cuando uno camina, hace hiperoxia. Normalmente la curva debe aumentar y luego se aplana y luego baja, pues no es la prueba normal. En Cusco se aplana la prueba y decliva, incluso a saturaciones de 80, 87, en gente normal, 88, 87. O sea, el efecto, el impacto de la altura en el test de caminata es totalmente diferente a nivel de mar. La escala funcional de la disnea, la medida de los marcadores de injuria cardíaca, ¿no? Estos también son muy importantes para valorar los pacientes de alto riesgo de complicaciones. En TEP, que no es difícil, necesito que sepan los grupos sanguíneos, necesito que sepan la interpretación del test de vasodilatación, y esto no. Los síntomas, obvio, porque en base a los síntomas nosotros le vamos a pedir el screening. El primer screening es la ecocardiograma. Y a pesar de que el ecocardiograma, por lo menos, ¿cómo es? Ustedes saben mejor que yo, bloqueo de rama derecha, la desviación del eje, la PEP pulmonar, han dado ya examen de cardio. Ya han hecho falla cardíaca, izquierda y derecha. Eso hacen acá, eso hacen en séptimo. Y el cuadrito. Esto tienen que saber, la fisiopatología, y las drogas que se asocian, y el cuadrito. Este es lo que me interesa, porque si ustedes identifican el factor de riesgo, van a lograr pedirle al paciente las pruebas. ¿No? Ya, chicos. ¿Alguna pregunta en TEP de hipertensión? No es complicado. Solo identifiquen el factor de riesgo, más los síntomas, pidan las pruebas necesarias, lleguen al diagnóstico a los pacientes, ¿no? La mayoría de ustedes me han hecho el carpintero, o sea, neumoconiosis. La carpintería no da neumoconiosis, puede dar asma o puede dar neumonitis por hipersensibilidad, porque es un polvo orgánico. ¿Qué significa neumoconiosis? Polvo en el pulmón, pero polvo inorgánico, ¿no? Puede haber vicinosis, que es el polvo del algodón, pero se llama vicinosis, ¿no? Cuando trabajamos. Generalmente no me da neumoconiosis, nada más que... Ya, chicos, ¿alguna pregunta?